Hola, ¿qué tal a todas, a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Serrano. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast La Voz de Izcalli. Y bueno, esta es una conversación que me entusiasmaba mucho tener. Les quiero presentar a la doctora Fabiola Sosa Rodríguez. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. La doctora Fabiola es la jefa del área de investigación en crecimiento y medio ambiente del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Tiene muchísimos premios, me aventaría media hora si los digo todos, sí. Pero uno que es muy importante para nosotros es su reconocimiento como mujer defensora del agua recientemente en el gobierno del Estado de México. Y también se encuentra con nosotros el maestro Gustavo Esquinca. Él es licenciado en actuaría en la UNAM, especialista en estadística aplicada también de la UNAM y maestro en ciencias por el Colegio de Postgraduados, maestro, y además un defensor medioambiental muy reconocido en la región y particularmente por Izcalli. Hola, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues este espacio lo hemos diseñado para conversar con las y los izcalenses sobre distintos temas, pero en particular a mí me entusiasmaba mucho que lo pudiéramos tener. Tenemos una alta expectativa porque pues es un tema muy importante, se está discutiendo mucho, afortunadamente. Se discute más que lo que creo que se está actuando, pero era importante para nosotros tenerlo. Entonces, pues vamos a hablar sobre medio ambiente y agua, que es un tema fundamental de nuestros días. ¿Qué está pasando en materia de medio ambiente en el mundo? Empieza ya una discusión, creo que se habla mucho, pero creo que no hemos logrado aterrizar la discusión lo suficiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo iniciarían ustedes una conversación para alguien que no está quizá muy cercano a estos temas? Ajá. Primero, creo que habría que aclarar o ratificar que aunque existe gente que niega que esté ocurriendo esta variabilidad climática y este cambio climático, las evidencias en el mundo dicen lo contrario. El clima está cambiando. Lo podemos ver con el clima que estamos sufriendo en estos días de más de 30 grados centígrados. Eneros y febrero en este año muy calurosos, ¿no? ¿Cuál invierno, no? Y en el mundo podemos identificar distintos eventos que dan cuenta de estos sucesos. Platicábamos ahorita antes de entrar al podcast de esta situación en Dubái, y esta situación como un evento extremo que provocó lluvias torrenciales e inundaciones por una cuestión asociada al calentamiento de la temperatura del agua del océano, provoca otro tipo de fenómenos como es la sequía en México, o como son ondas de calor en Europa, o como pueden ser huracanes, tormentas, monzones en otras zonas del mundo. Entonces, la crisis del clima es una crisis que vive el mundo y depende de las autoridades, de la ciudadanía, de la academia, del sector privado, emprender aquellas acciones que permitan crear respuestas para reducir sus impactos. Claro. Maestro. Pues hay dos enfoques, ¿no? Hay quienes le llaman calentamiento global, hay quienes le llaman cambio climático, y estamos alcanzando temperaturas récord. Precisamente aquí en el Valle de México acabamos de alcanzar la temperatura récord de 34 grados centígrados, cosa que no había ocurrido desde hace 30 años aproximadamente. Entonces ya hay mediciones concretas, científicas, de que sí hay un calentamiento global. Es decir, que está aumentando la temperatura promedio en el planeta. Y eso sí está ocasionando distorsiones en el clima, ¿no? Sí estamos viendo ya huracanes categoría 5, ¿no? Como el huracán Otis que pegó en Acapulco. No tengo un registro exacto, pero huracanes categoría 5 creo que ya tenía bastantes décadas que no pegaba con categoría 5, que es la máxima categoría de destructividad o de destrucción que puede tener un huracán.
Ya la categoría 5 son huracanes que rebasan los 200 kilómetros por hora. Es la máxima categoría destructiva. Se clasifican de una escala del 1 al 5. Un huracán empieza, se considera que una tormenta es un huracán cuando llega a los 120 kilómetros por hora el viento. Rachas de viento sostenidas de 120 kilómetros por hora. Ese es un huracán de categoría 1. El huracán Otis alcanzó los 200 kilómetros por hora de rachas de viento. Entonces, por eso se considera ya de categoría 5. Es el huracán de los más destructivos que puede haber. Y eso ya tenía décadas que no pasaba en México. Ahora acabamos de pasar 2 años de sequía extrema. ¿Sí? Estamos viendo cómo las presas del Valle del sistema Cutzamala, que surten aproximadamente el 25% del agua potable del Valle de México, viene del sistema Lerma-Cutzamala, y está en un nivel de 30% de su capacidad. Entonces estamos viendo cómo estas sequías también son efecto de ese calentamiento global. Se puede considerar, quizás son ciclos de la naturaleza. Digo, también siempre ha habido sequías antes, ¿no? Sí. O sea, no es la primera sequía que nos toca. Claro. Pero también es un efecto que ya está teniendo en los hogares, ¿no? No es algo teórico el calentamiento global o el cambio climático, como le quieran llamar. Hay quienes consideran que es antropogénico, ¿sí? O sea, que está generado por los humanos. Sí. Y hay otra vertiente, otra teoría que considera que simplemente es un ciclo de la naturaleza, ¿no? Nuestro planeta, pues, ha tenido ciclos de temperatura, ¿sí? Ha habido épocas anteriores, glaciares, ¿no? Es decir, que ya hasta se había congelado, entonces ha habido variaciones en nuestro planeta históricamente. Entonces hay quienes piensan que estas variaciones de temperatura que tenemos ahora, del calentamiento global, puede ser natural, como un ciclo de la naturaleza que cada ciertos millones de años ocurre, o también se puede considerar, hay quienes consideran que es antropogénico, es decir, que está generado por los gases de efecto invernadero que estamos generando la humanidad. Y hay condiciones, digamos, para frenar, revertir esto que estamos atestiguando, o en términos reales sería demagógico decir que se puede revertir o que se puede detener. De acuerdo a los expertos, que hay un grupo de expertos que estudian los impactos del cambio climático, que constituyen lo que se conoce como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el IPCC por sus siglas en inglés. Se trabaja a través de modelos de cambio climático, que son modelos muy complejos, que toman en cuenta, por ejemplo, las corrientes del océano, la circulación del aire, la topografía, los gases de efecto invernadero. Entonces, es distintas capas de información que los constituyen. En los modelos que se han hecho, se identifica que una parte de estos efectos, independientemente de que logremos reducir la concentración de gases de efecto invernadero, es inevitable. Entonces, una parte de estos efectos no los vamos a poder evitar, y entonces, en consecuencia, tenemos que actuar en desarrollar distintas estrategias de adaptación. Pero, si nosotros no hacemos nada para reducir la generación de gases de efecto invernadero, evidentemente estos impactos van a ser muchísimo más catastróficos, más drásticos, más severos sobre todos los sectores, incluyendo la población y los ecosistemas. Entonces, mucho del esfuerzo que se hace a nivel internacional está orientado a buscar de qué manera podemos reducir estos gases de efecto invernadero que comentaba Gustavo. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero básicamente provienen de varias fuentes. La principal es la quema de combustibles fósiles. Puede ser gasolina, diésel, cualquier derivado de hidrocarburos, madera, carbón, pero no solo provienen de ahí, provienen, por ejemplo, de los cambios de uso de suelo.
Cuando nosotros modificamos los usos de suelo y pasamos un bosque que tiene un área verde con árboles, etcétera, y lo cambiamos a tierras agrícolas o lo cambiamos a un uso de suelo donde hay desarrollo urbano, estos cambios de uso de suelo también generan gases de efecto invernadero. Otra fuente también analizada tiene que ver con los gases que se generan por el no tratamiento de las aguas residuales. Las lagunas contaminadas, los ríos contaminados, generan un gas de efecto invernadero, principalmente metano, además de los demás, y el metano tiene 28 veces más capacidad de incrementar la temperatura en comparación con el gas con el que se analiza el cambio climático, que es el dióxido de carbono, ¿no? El que resulta de estas quemas, ¿no? Entonces, sabemos que van a haber impactos que no podemos revertir, ¿no? Eso es claro, que hay que adaptarnos, pero tenemos que empujar los niveles de ambición para poder reducir nuestra huella de carbono y que estos impactos sean lo menor posible. Y a lo mejor la audiencia ha escuchado mucho, y lo van a escuchar pronto, ¿no? En noviembre, que es la siguiente COP, esta idea de 1.5 grados o 2 grados centígrados, ¿no? Y todo el tiempo está esa discusión en las conferencias de las partes. Se refiere básicamente a que se ha tomado o se ha medido la temperatura del planeta desde la época en que inició la revolución industrial, y entonces esa temperatura que se ha incrementado en promedio en el planeta se busca que no supere los 2 grados centígrados, porque en distintas investigaciones se ha identificado que estos incrementos por arriba de los 2 grados centígrados pueden tener incidencia no solo en los eventos hidrometeorológicos extremos como son huracanes, inundaciones, sequías, etcétera, puede tener impactos importantes en la pérdida de especies, ¿no? Puede tener impactos en la disponibilidad del agua, puede tener impactos en la salud, por ejemplo, con estas olas de calor, con la proliferación de lo que se conoce con el nombre de vectores. Por ejemplo, en la Ciudad de México no se sabían de casos de vectores por mosquitos como el chikungunya, y ahorita ya. Y hay otras zonas en el país en donde, por ejemplo, sabíamos que en el estado de Veracruz, de Tabasco, había casos de malaria y dengue, ¿no? Pero esos casos ya se están presentando en otras zonas por los incrementos de la temperatura. Entonces, a partir de esos 2 grados centígrados, estos impactos se van a diseminar. Decía, doctora, al inicio de esta intervención, si nosotros no hacemos algo, ¿no? Puede acelerarse, en fin. Pero ahí hay una discusión, maestro, doctora, en el nosotros. A veces hay una carga muy importante hacia la ciudadanía en general, ¿no? Y hagan conciencia y una serie de medidas restrictivas y a veces en el nosotros no queda tan claro o no se pone tanta luz sobre qué es lo que le tocaría hacer a los gobiernos, por ejemplo. Particularmente por estos temas, por ejemplo, de uso de suelo. Aquí tuvimos, bueno, el caso de Estado de México, con el intento de la construcción de Bosque Diamante, sí, ¿no? Donde no solo iban a talar una gran cantidad de árboles, se iba a cambiar hasta la condición social de un municipio, iba a haber más gente viviendo solo en ese fraccionamiento que en todo el municipio de Gilotzingo, que afortunadamente se logró detener, además ubicado en un lugar del llamado bosque de agua, lo cual nos iba a implicar una disminución. Entonces, cuando se habla del nosotros, a veces no se pone el foco sobre, y a los gobiernos, qué les tocaría hacer, particularmente un gobierno que no es muy observado y que es el más cercano a la ciudadanía, que son los gobiernos municipales. ¿Qué les toca hacer a los gobiernos municipales, en particular, para ayudar con este proceso? Los gobiernos municipales, ¿qué pueden hacer? El punto crucial está en la Dirección de Desarrollo Urbano. ¿Sí? Anda. ¿Sí? O sea, y en Operagua. ¿Sí?
O como se llama el organismo. Sí, o el organismo operador de los municipios. Sí. Operador del agua potable, del alcantarillado, drenaje. Y en teoría de saneamiento es. Exacto. Entonces, ¿por qué la Dirección de Desarrollo Urbano de los municipios? Porque ahí está la clave del crecimiento desordenado de las ciudades. Y, o sea, ahí está la clave de por qué los municipios, las zonas boscosas, las zonas arboladas, al no haber una aplicación de los reglamentos de desarrollo urbano, las zonas con vegetación se están convirtiendo en casas, en calles, todas con cemento. O sea, todo lo que antes era tierra, eran árboles, eran parcelas de cultivo, están creciendo fuera de la ley, están haciendo un cambio de uso de suelo y los municipios no están aplicando el uso de suelo, no están haciendo valer el uso de suelo de cada zona. O sea, están dejando que crezca desordenadamente las ciudades. Y por eso es tan crucial que se apliquen, particular en los inspectores de desarrollo urbano. Yo he tenido experiencias que he hecho denuncias de construcciones que están empezando dentro de áreas naturales protegidas en nuestro municipio, en Cuautitlán Izcalli particularmente, que es donde yo vivo desde hace 45 años. Yo he hecho denuncias de varias construcciones fuera de reglamento, ya he ido hasta con inspectores de desarrollo urbano y lo único que hacen es pegar una hojita citando a las personas que están construyendo a que comparezcan al ayuntamiento a que presenten su licencia de construcción. Una hojita muy amedrentadora. Exacto. Y con eso se conforman. Y es un vía crucis estar tratando de que los inspectores de desarrollo urbano pongan multas a esas personas que no tienen licencia de construcción. Entonces ahí está la clave. Y también en los organismos operadores municipales de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Por ejemplo, en el municipio de Cuautitlán Izcalli se llama Operagua. Todas las aguas residuales se están contaminando, no funcionan las plantas tratadoras, están contaminando todos los cuerpos de agua de nuestro municipio. Y ahí están generando todos esos efectos que decía la doctora Fabiola, de que se está generando todo ese metano por todas las aguas residuales, aguas negras de las casas, que Operagua, en el caso de Cuautitlán Izcalli, no les está dando tratamiento para disminuir la carga orgánica y por lo tanto el metano. Uh-huh. Algo importante que hay que destacar es que si bien la ciudadanía tiene que ser partícipe y consciente de estos procesos, porque por ejemplo es un ciudadano el que construye en una zona en donde dice el ordenamiento territorial, aquí no tienes que construir, claro. Pero no es solo responsabilidad del ciudadano, como comenta Gustavo, debe de haber un acompañamiento del gobierno local. El gobierno local tiene que estar presente en el territorio para poder normar. Entonces, en muchos casos de denuncia que se han hecho en estas experiencias en el municipio de Cuautitlán Izcalli, no ha habido respuesta, por ejemplo, del gobierno local para decir, no puedes desarrollar esta vivienda aquí porque el ordenamiento no te lo permite, tienes que reubicarte y remover lo que sea que hayan construido. Pero ante la situación de que no se aparecen, en unas cuantas semanas ya está construida una casa completa y es ya difícil poder solicitarles que se reubiquen. Y casas completas en zonas donde carecen de todos los servicios, no hay drenaje, no hay acceso al agua, no hay acceso a la luz y la ciudadanía en espera de que puedan contar con estos servicios, ¿no? Y si le sumamos el otro efecto, ¿y qué ocurre con el agua que consumen y con el agua que una vez que utilizan, hacia dónde se van? Uh-huh. Desafortunadamente terminan todas estas aguas descargándose de manera ilegal en ríos, en lagos, en lagunas, ¿no? Y nuevamente regresamos. La presencia del organismo operador debería de estar en el territorio, revisando en dónde están estas descargas ilegales que están sumando contaminación a estos cuerpos de agua, para invitarlos a conectarse a la red más cercana o revisar qué tipo de protocolo se puede seguir. Además de ello, importantísimo, y es algo que falta impulsar
en el país, porque no es un problema solo de Cuautitlán Izcalli, es un problema en general del país, y es una situación que actualmente está, la población está más sensible a escucharlo, y hay una mayor voluntad política a atenderlo por la crisis del agua que enfrenta todo el país, en particular la zona metropolitana, que es el hecho de la falta de tratamiento de las aguas residuales. Si nosotros caminamos por todo el territorio y visitamos estas distintas plantas de tratamiento, la realidad es que la mayoría no opera. En estimaciones que se han hecho, es casi el 20% del agua residual del país que se trata. Muchas tienen la inversión completa y sencillamente no operan porque son responsabilidad del gobierno local, y el gobierno local dice: yo no tengo los recursos económicos para pagar el personal, para pagar sobre todo la luz, para pagar los reactivos, para pagar el mantenimiento. Entonces, aunque la construya la autoridad del agua del Estado, que son estas comisiones del agua del Estado, o la Federación, y me la entregue, yo no la puedo operar porque no tengo los recursos. Sabemos que esto ha ocurrido por décadas, y entonces esta ventana de oportunidad de la crisis del agua nos invita a pensar cómo sí. Bueno, no puedes, pero cómo sí puedes. ¿Qué necesitamos hacer para que puedas, no? Entonces, si no hay recursos, bueno, ¿por qué no pensamos? Y yo lo hablo como ciudadana, ¿no? Si a mí me llegara mi recibo de agua y me dijera: bueno, tienes que pagar 50 pesos más, 100 pesos más al mes, y viniera etiquetado: este dinero que estás aportando va a ser para la operación, mantenimiento de las plantas de tratamiento, y que me dijeran la planta de tratamiento a la que se circunscribe, ¿no?, mis descargas, con todo gusto lo hago. Pero como cualquier ciudadano, transparentemente quisiera ver: bueno, está operando, ¿verdad? Porque yo ya aporté y ya pagué. Entonces tenemos esta ventana de oportunidad, invita a reflexionar qué estrategias se pueden implementar para hacer que las cosas sí ocurran, ¿no? Falta de mantenimiento de la infraestructura, redes, atender fugas, instalar redes de drenaje en donde no hay, echar a andar las plantas, construir colectores. Muchas de estas obras de infraestructura, al tratarse de agua, están debajo del suelo, no se ven, y entonces... Como no cortan el listón, pero no quieren invertir en... Uno, por parte de la autoridad, pues... ¿Qué listón van a cortar, no? Van a acabar el hoyo y van a cortar ahí el listón, por un lado, y por el otro lado la ciudadanía no demanda este tipo de obras porque no se ven como la movilidad, las escuelas, el asfaltado. En realidad uno se da cuenta del problema del agua cuando abres la llave y no te sale. Y cuando abres la llave y no te sale dices: ¡chin!, ¿qué está pasando? No puedo vivir sin agua. Ah, ¿de dónde viene y a dónde va? Claro. Y no sabemos responderlo. Ahí hay un mito también con el tema del agua, que no hemos logrado que la ciudadanía identifique la posibilidad del destino final del tratamiento de estas aguas residuales. No se explica. O sea, solo se habla del tratamiento de agua residual, pero no se le explica a la gente qué se puede hacer con el agua residual. Es el mismo caso del mito de la captación o la cosecha de agua de lluvia, que es sucia. Aunque se ha explicado, aunque están los separadores de las primeras aguas, en realidad una parte tiene que ver, sí, con las partículas en el aire, otra parte tiene que ver con el lavado propio de la azotea, pero para eso están los separadores de primeras aguas. Y la eficiencia, la eficacia de dispositivos como estos, puedes tener una autonomía de 3 meses, pero incluso utilizando sistemas de regaderas y llaves también ahorradoras, puedes incrementar tu autonomía hasta 6 meses. Pero no se le explica a la gente cómo es este uso, este destino final de las aguas tratadas, porque quizá eso pueda inspirar a la gente para decir: yo sí le pondría, ¿no? O al menos también me podría sumar a una mayor demanda hacia el gobierno local para que inviertan en eso, porque el recurso, el tema de la luz, pues sí, muchos gobiernos locales se quejan del costo de la energía eléctrica. Sin embargo, ¿solar? La iluminación que se sigue poniendo, habiendo programas de la Federación, por ejemplo, para cambiar luminaria por luminaria solar,
siguen colocando luminaria tradicional. La misma planta No. de tratamiento pudiera tener toda una batería de sistemas solares, Claro. y ahorraría los gastos de energía eléctrica en un cálculo que hicimos precisamente para la planta de tratamiento de La Piedad 2, que está en Cuautitlán Izcalli, reducía los costos de energía en un 60%. Solamente había que pagar un 40% y ocupaba en realidad un pequeño espacio, poner todos estos paneles para la autonomía eléctrica de la planta. ¿Qué se hace con el agua residual para que la gente, nuestras vecinas, nuestros vecinos iscalenses digan, no, pues yo sí me animo y entiendo ahora un poco más? Se puede llegar a potabilizar. Así de Sí. sencillo. Entonces, en particular en el municipio de Cuautitlán Izcalli, tenemos cuerpos de agua hasta de 500 hectáreas, como la presa de Guadalupe. Tenemos ahora el más grande del estado, ¿no? Todavía le gana, en realidad, la laguna de Zumpango es más grande. Él sale, mira, Pero- 20. pero mientras, ¿no? Pero ahí tenemos una Está reserva de agua Está de la presa de Guadalupe, Sí. que está cerca de la laguna de Zumpango. Y además de que sería muy difícil potabilizarla, Claro. porque la laguna de Zumpango está demasiado contaminada. ¿sí? Sí, muchas Todas, gran parte de las descargas del Valle de México las canalizan a la laguna de Zumpango. En cambio, la presa de Guadalupe, que tenemos en Cuautitlán Izcalli, en vez de que sea agua contaminada con aguas negras, es decir, excrementos, orines, jabón de las casas, incluso descargas industriales, Sí. se puede potabilizar. O sea, tenemos ahí una reserva de 500 hectáreas que sería de agua potable en lugar de ser agua contaminada. Entonces se puede potabilizar pasando por distintos, por un tren de tratamiento. O sea, empieza en una planta tratadora tradicional que reduce la carga orgánica y se puede complementar con humedales artificiales. Aquí la doctora Fabiola Sosa es experta en ese tema. Incluso ya lograron, gracias al apoyo de la doctora Fabiola, junto con el apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana, ya diseñaron humedales artificiales para llegar a para complementar el tratamiento de las descargas que hacen en la Laguna de la Piedad. Se pueden descontaminar después de la planta tratadora a humedales artificiales, que básicamente son estanques con plantas acuáticas. Las plantas acuáticas absorben ese exceso de carga orgánica y se puede llegar a potabilizar toda esa agua. ¿Sí? Por supuesto, con el respectivo análisis de laboratorio, ¿verdad? Que comprueben que cumplen con la norma, creo que es la 127, la norma oficial mexicana, para el agua potable. Se garantiza que es potable con análisis de laboratorio, con laboratorios acreditados. ¿Sí? Entonces, regresando un poco al tema también de qué pueden hacer los gobiernos municipales para revertir este problema de cambio climático, en particular por todos los gases de metano, el metano que emite las aguas residuales. También tenemos una experiencia en Cuautitlán Izcalli de corrupción. Entonces, se acaban de gastar el año pasado 50 millones de pesos del programa de obra anual para desasolvar la presa de Guadalupe. Vaya. ¿Sí? 50 millones de pesos que hubieran alcanzado para descontaminar la Laguna de la Piedad. En cambio, desasolvar, es decir, sacar el lodo de la presa de Guadalupe y gastar 50 millones de pesos que contrataron a una empresa particular para sacar lodo de la presa de Guadalupe mientras siguen llegando descargas de aguas negras. Es equivalente a lavar un auto y después meterse a un camino de terracería. Así de absurdo, y se gastaron 50 millones de pesos en eso. Entonces también tienen los gobiernos municipales que administrar bien sus recursos. O sea, a veces dicen que no hay dinero, que no hay recursos. Sí los hay, pero los malgastan. Exacto. Claro. Sí, al respecto, para explicarle a la ciudadanía la importancia que tiene el reuso del agua residual tratada, en muchas partes del mundo, previendo precisamente esta crisis del agua, porque México no es el único que la enfrenta, Claro. se han implementado distintas estrategias en donde el agua residual tratada, por ejemplo, se utiliza en distintos procesos industriales. Se tiene que construir una red especial para poder conectar la oferta de esta agua residual con la demanda.
Si pensamos en Cuautitlán Izcalli, estas plantas de tratamiento podrían tener su línea morada, que es como se le conoce a esta red, para poder atender los requerimientos de agua de varias de las industrias que están en Cuautitlán Izcalli, que no requieren una alta calidad para sus procesos productivos, ¿no? Y tan solo pensemos, producir ladrillos, producir cemento, pintar un carro, generar o producir refacciones metálicas para ciertas maquinarias, no necesitan un agua potable en los procesos de producción, ¿no? Entonces, el agua potable es un recurso valiosísimo y se tendría que estar pensando en alternativas interesantes de procesos de intercambio, ¿no? Te doy el agua residual tratada con los incentivos específicos, tú me liberas estos volúmenes de tus pozos de agua potable que me permiten atender las demandas de la ciudadanía y de aquellos procesos productivos, por ejemplo, para la producción de alimentos que sí requerirían usos de alta calidad. En los procesos lo que se hace es lo siguiente: tú tratas el agua residual, la puedes llevar a la calidad que tú quieras, dependiendo de los procesos que estés instalando. Supongamos que se lleva a la norma 003 para riego. Conectas de estas plantas de tratamiento salidas y lo que se requiere hacer de acuerdo a las normas internacionales es regresarle sus condiciones naturales al agua, naturalizarla. ¿Cómo la naturalizas? Instalas un tren de tratamiento alternativo, como comenta Gustavo, que pudiera ser vegetación riparia, que es la vegetación que está en los ríos. Construyes un sistema de humedales y eso le regresa las características naturales al agua, pasa por un proceso adicional de limpieza, de purificación, y nuevamente la tienes que llevar a un proceso de potabilización, ¿no? Habría que construir una planta potabilizadora que la trate. En estimaciones que hemos hecho en la zona, calculamos que 1 metro cúbico por segundo pudiera estarse generando de todo este sistema de Presa de Guadalupe, Río Cuautitlán, la Laguna La Piedad. 1 metro cúbico podría saciar la sed de Cuautitlán Izcalli, de Catepec, de Coacalco, de Tepozotlán y de muchos de los municipios alrededor. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Gustavo ya lo ha mencionado, yo lo he mencionado y lo voy a volver a decir. Iniciar con estos procesos virtuosos requiere el compromiso de los gobiernos locales para iniciar con un proceso de saneamiento real. No puede haber un proceso de saneamiento si estás virtiendo agua con contaminantes de distintas naturalezas a tus cuerpos de agua. Poder iniciar estos procesos virtuosos requiere ese compromiso y esta responsabilidad de echar a andar las plantas de tratamiento para bajar los niveles de contaminación y entonces, de la mano de la naturaleza, tener estos ciclos virtuosos para tener fuente de agua alternativa. Hemos escuchado en las últimas semanas, por esta crisis del agua, muchas de estas intenciones, y está muy bien que esté la autoridad sensible, que esté la ciudadanía sensible, que esté el sector privado sensible, pero tenemos que pasar a la acción. Más allá del discurso de sí, creemos que esta puede ser una fuente alternativa. Lo que Gustavo y yo quisiéramos ver y hemos buscado, impulsado, Gustavo más años que yo, en este proceso es que esas plantas se rehabiliten y se echen a andar para poder continuar con todo este ciclo positivo que queremos ver, nosotros en el caso de Cuautitlán, pero que se puede replicar en el resto del país. Porque no solo se trata de recuperar un cuerpo de agua, se trata de regresarle a la ciudadanía un espacio público para su disfrute. Se trata de regresarle a la ciudadanía este sentimiento de pertenencia de sus abuelos, de sus bisabuelos, de aquí pescó mi abuelo y aquí aprendió a nadar y aquí se hacían concursos y somos orgullosamente agricultores de un montón de cultivos, ¿no? Esa es mi herencia, ¿no? Retomar esa herencia, generar ciclos virtuosos económicos de actividades turísticas, recreativas, avistamiento de aves,
pagos por el agua, pagos por recorridos, entre otras cosas, que contribuirían económicamente a la ciudadanía. Y esto, como tú comentabas, Daniel, exige los compromisos de todas las partes. La ciudadanía, por más que impulsemos, llegamos hasta un cierto límite, porque reparar esta infraestructura ya no está en nuestra cancha. Incluso buscando los financiamientos, ya no está en nuestra cancha, porque ninguna instancia de financiamiento quiere apoyar a la modernización y echar a andar estas plantas, porque es competencia de la autoridad. Entonces, estamos detenidos ahí, y ahí están detenidos muchos proyectos en el resto del país. A veces a la ciudadanía, para tener como una asidera más clara, le gusta ver ejemplos o saber de ejemplos. ¿Qué ejemplos exitosos, inspiradores, que pudiéramos hasta colocarles así, links de miren, visiten esto para que vean que sí se puede hacer, ustedes podrían comentarle a la gente? Hay varios ejemplos de descontaminación de humedales artificiales en el Valle de México. Les repito, son estanques con plantas acuáticas que, sin necesidad de invertir en electricidad, las mismas plantas acuáticas descontaminan el agua, aprovechando la naturaleza. Hay varios humedales artificiales. Hay uno en la Sierra de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo Amadero. También en el bosque de Aragón hay humedales artificiales, y ahí ya hay peces, o sea, llegan a esa calidad del agua que permiten la vida acuática. Entonces también hay, me parece que en Xochimilco. En Xochimilco. También hay humedales artificiales. En el Bajo Puente de Miramontes. En el Bajo Puente de Miramontes, aquí la doctora Fabiola es experta en humedales artificiales. ¿Se nos puedes compartir un poquito más? Pues todos los ejemplos que has compartido son claros para la ciudad, ¿no? Aragón, el de Coatepec, el Bajo Puente, Chapultepec, Xochimilco, en términos de todas estas experiencias. A nivel internacional tenemos casos supremamente destacados, por ejemplo, de procesos de recuperación del agua y de ciudades que se transformaron, estas ciudades que eran sitios contaminados, degradados, inseguros en China, con inversiones importantes se volvieron paraísos, ¿no? Han invertido en más de 300 ciudades que están como bajo este concepto de ciudad esponja, pero en el mundo, por ejemplo, en Alemania, en Reino Unido, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, Holanda, hay otras aproximaciones muy interesantes que ellos lo clasifican bajo el enfoque que se conoce como ciudad sensible al agua, ¿no? Okay. Entonces, son toda una serie de intervenciones que, por ejemplo, prevendrían inundaciones, que serían un sitio alternativo de abastecimiento de agua, que reducen la temperatura incluso hasta en 5 grados centígrados, que secuestran carbono, que se vuelven sitios de hábitat para especies de aves y otro tipo de especies que pueden existir en estos lugares. Entonces, tanto en México como en el mundo tenemos muchas experiencias. Quisiera nada más destacar que en estos casos que comentó Gustavo, usualmente son intervenciones en donde está, digamos, que la autoridad del sitio bajo la custodia del gobierno local o de una alcaldía, ¿no? Entonces la alcaldía dice, por favor interven este sitio en el bosque de Chapultepec, o aquí en el bosque de Aragón, o este lugar, en donde se vuelven más complejas y no hay intervenciones en México de esta naturaleza, en sitios en donde hay propietarios de la tierra, okay, en territorios ejidales, comunales o en otro tipo de territorios, ¿no? Y ahí es donde Gustavo, con muchos otros actores, y nosotros también desde la Universidad Autónoma Metropolitana, hemos estado impulsando este proyecto de rescate de la Laguna La Piedad, en donde los propietarios de estos territorios que están alrededor de la laguna, que hay que destacar que la laguna es propiedad federal, aunque hayan existido distintos tipos de rumores, es propiedad federal, son 2 ejidos, ¿no? El ejido
de Tepojaco y el ejido de Huilango. Entonces, cuando existen actores y propietarios del territorio, los niveles de complejidad son distintos a que exista una intervención de arriba hacia abajo, de construir un humedal y se acabó. Claro. Son procesos más largos en donde hay que construir confianza, en donde necesitamos que todos los actores, la ciudadanía, los ejidatarios, los avecindados, incluso la población alrededor, estén convencidos de estos beneficios para poderse sumar junto con otros actores, el sector privado y el gobierno, ¿no? Entonces, de este tipo de intervenciones en el país todavía no hay por sus niveles de complejidad. Y esperamos, Gustavo y todos los que estamos involucrados, que Cuautitlán Izcalli sea el primer caso, el primer ejemplo a nivel nacional de muchas lecciones aprendidas de cómo podemos recuperar cuerpos de agua y crear estos ciclos virtuosos en escenarios complejos donde hay propietarios, donde hay una zona urbana, donde hay muchos otros actores involucrados. Yo estoy convencido que con voluntad, que es un elemento central, se puede lograr. Estoy convencido de que lo vamos a lograr, de que se logrará satisfacer la demanda de agua de la ciudadanía y que podemos ayudar a otros territorios. Lo vamos a lograr, estoy seguro. Para ir cerrando, si nosotros lográramos esto, y ahí les voy a pedir que inspiren a toda la gente que nos está viendo. Si lo logramos, porque lo vamos a lograr, una vez lográndolo, ¿cómo estaríamos impactando al Estado, al país y al mundo desde Cuautitlán Izcalli? ¿Qué es lo que estaríamos aportando? Mira, en Cuautitlán Izcalli es un municipio muy privilegiado, ¿sí? Tenemos muchos cuerpos de agua en una ciudad de 22 millones, 23 millones de habitantes. Sí, vivimos rayados, ¿no? Tenemos muchísima agua. ¿Sí? Tenemos la Laguna de la Piedad, la presa del Espejo de los Lirios, la presa de Guadalupe, el río de Cuautitlán, que mide aproximadamente 11 kilómetros de longitud, que va desde la presa de Guadalupe hasta la laguna de Zumpango, la laguna de Axotlán, la presa del Rosario, la presa del Ángulo. O sea, sí. ¿Cuántos municipios tienen en el Valle de México tantos cuerpos de agua? Sí. Nada más Cuautitlán Izcalli. Sí. ¿Sí? El otro sería Zumpango, que tiene sus 20 kilómetros cuadrados de la laguna de extensión. Entonces, solo Cuautitlán Izcalli tiene tantos cuerpos de agua en el Valle de México, en el área metropolitana, una de las ciudades más grandes del planeta. Y están prácticamente todos contaminados. Solo el Espejo de los Lirios y la laguna de Xotlán tienen peces. ¿Sí? Y están siendo contaminados todavía, entonces van en camino de estar igual de contaminados que la presa de Guadalupe y la laguna de la Piedad, así como vamos. Entonces tenemos que detener todo ese deterioro en el Espejo de los Lirios, en la laguna de Xotlán, y tenemos que revertir el deterioro en la presa de Guadalupe, en la laguna de la Piedad, en el río Cuautitlán. Si logramos descontaminarlos, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Estaríamos hablando de que tendríamos un Valle de Bravo en el área metropolitana. La doctora Fabiola Sosa, no le quiero robar su idea, al rato la va a decir ella. No me la estaría pirateando. Entonces, yo se la cambio un poquito. Tendríamos un Valle de Bravo en el área metropolitana. Tendríamos toda esa actividad ecoturística. ¿Sí? Detonante económico, por lo tanto. Un detonante económico. ¿Sí? En lugar de irse hasta Valle de Bravo, que vengan a Cuautitlán Izcalli a hacer viajes en kayak, en lancha, pero de remos, por favor, no vayan a meter motores o de pedales, sí, o sea, no vayamos a meter lanchas de motor en la presa de Guadalupe, ni en un cuerpo de agua de Cuautitlán Izcalli, por favor, todo ecoturístico, pedalitos, remos, todo eso, kayak. Imagínense hacer viajes en kayak desde la presa de Guadalupe hasta la laguna de Zumpango, si estuviera limpia esa agua. Entonces tendríamos un Valle de Bravo dentro del área metropolitana. Imagínense cuánta gente de la capital y de todos los municipios vendrían a Cuautitlán Izcalli a hacer esas actividades acuáticas y ecoturísticas. Sí, a pasar un rato de esparcimiento,
pero también a atestiguar un modelo de gestión y también a tener un proceso de educación ambiental. ¿Qué aportaríamos una vez que lo logremos, doctor, al mundo? Un nuevo modelo de gestión urbano ejidal, que sería ejemplo a nivel nacional y ejemplo a nivel internacional. Así como comercial, en nuestro proyecto, este proyecto del rescate de la Laguna La Piedad, fue seleccionado para presentarse en un evento que va a ocurrir en Finlandia, porque les parece un modelo muy novedoso. Este evento de Finlandia, de los países más desarrollados en términos ambientales, están muy interesados en los procesos que se han seguido, en todo el potencial que tiene el rescate de la laguna como ejemplo de un modelo de transición verde y de innovación. Entonces, lo vamos a lograr, va a ser un ejemplo de innovación y lo que hemos platicado con Gustavo y con otros actores es que lo podemos volver el Chapultepec del Estado de México productivo, no solo recreativo, productivo con cultivos orgánicos, con pesca, con agricultura de hortalizas, de alimentos, entre otras actividades que se pudieran estar desarrollando, que evidentemente serían un ejemplo muy interesante y muy inspirador, tanto para la Cuenca de México como para el país, y prueba de ello que también lo es para el mundo, porque quieren saber de este caso en otras partes del mundo en donde son reconocidos, ¿no?, por la gestión tan avanzada que hacen del agua en conjunción con el medio ambiente y el territorio. Pues llegó el momento de despedirnos. ¿Con qué quisieran cerrar? Un mensaje final. Pues, en el caso particular de Cuautitlán Izcalli, que ya no se gasten el dinero en cosas que no sirven, como el desasolve de la presa de Guadalupe, ¿sí? Tendría caso un desasolve cuando ya cuando ya no tienen agua. Ustedes saben quiénes son. Sí. Administren bien esos recursos los municipios, ¿sí? Y que el desarrollo urbano, la Dirección de Desarrollo Urbano, ponga orden, aplique el reglamento y que Operagua cumpla con su obligación, los organismos operadores, constitucional del artículo 115, es obligación de los municipios tratar las aguas residuales. Entonces, que se cumplan las leyes, el artículo 115 y los reglamentos de desarrollo urbano, ¿sí? Que se hagan valer y que no sean letra muerta todos esos reglamentos que, al no aplicarlos, están generando todo ese deterioro ambiental. Gracias. Mi mensaje sería invitar a todos los actores y a todos los sectores, al gobierno local, al gobierno estatal, al gobierno federal, a la industria, a la ciudadanía. Sé que lo vamos a lograr, estoy convencida de que lo vamos a lograr con los cambios que se esperan que ocurran. Y finalmente, básicamente es como un sueño que han tenido muchas personas que han estado ahí impulsando este cambio, e invitarlos a soñar. Soñemos juntos de que esto es posible y de que lo vamos a lograr con su compromiso, con las inversiones, con la responsabilidad, con el uso transparente de los recursos. Las condiciones están para hacerlo, pero necesitamos su voluntad, necesitamos su participación. Pues, doctora, maestro, muchísimas gracias. ¿Ven por qué me emocionaba particularmente a todas las personas que nos ven tener esta conversación? Les agradezco muchísimo a ustedes por regalarnos su tiempo, su conocimiento, y a todas ustedes que nos vieron. Nos vemos en el siguiente episodio de La Voz de Izcalli. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.